Como dijo nuestra compañera Consuelo, vamos a desarrollar un poco el proceso investigativo en sí, ¿no? Como ella lo mencionó, hemos identificado un mapa mental donde podemos ver, aquí poco vamos a ir indicando con el cursor, tenemos el docente no aplica una didáctica adecuada, el docente no analiza los conocimientos previos de los estudiantes, el estudiante tiene una formación básica insuficiente, el estudiante no tiene hábitos de estudio y finalmente el estudiante no gusta de estudiar. Eso podemos ver en la rama azul, lo que es la falta de iniciativa. Y el problema central, como vemos, es la dificultad en la asimilación de contenidos. Nos vamos al lado derecho, en la parte naranja. El problema también se da en la desmotivación que tiene el estudiante por la materia. ¿Por qué tiene desmotivación? En la parte de arriba podemos ver porque el docente no domina su materia. El docente no está actualizado, más a la derecha, ¿no? También podemos ver que el estudiante en este caso no tiene vocación o ha escogido una carrera tal vez equivocada por diferentes causas que ya hemos visto en la encuesta. O el entorno familiar es problemático. Finalmente, en la parte inferior, en la parte verde, tenemos la falta de empatía del estudiante en el grupo de clase. Esto se puede dar porque el docente no está involucrado con la realidad de los estudiantes, o el docente, es demasiado riguroso, estricto en la clase. En la parte derecha podemos ver que el estudiante se siente aislado de su grupo, ya sea por condición económica, racial, de género, etc. O el estudiante se siente discriminado por estas mismas causas, ¿no? Luego que hicimos este mapa mental, pasamos a la realización de la matriz FODA, donde, como sabemos, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. FODA. En las fortalezas, la parte interna que nosotros hemos podido identificar, podemos ver que las clases, en las partes de la fortaleza, las clases son creativas y dinámicas para captar el interés del estudiante por la materia. En este caso, como vimos, hay docentes que lo hacen eso, como el docente tipo 2 que hemos visto en el anterior video. La aplicación de métodos didácticas adecuadas a las necesidades de los estudiantes. También existen docentes que aplican estas didácticas. Como fortaleza podemos rescatar a estos docentes. También el comprometimiento de la realidad de los estudiantes por parte de los docentes. O sea que el docente conoce un poco más a profundidad la realidad del estudiante. Lo que sucede con las debilidades, la falencia que nosotros vamos a tratar de solucionar en este problema, en esta problemática que estamos investigando, podemos ver el abandono de los estudiantes debido a la demasiada exigencia del docente y la complejidad de la materia. Los estudiantes muchas veces abandonan por lo difícil que les resulta la materia y el docente que no les explica muy bien, no tiene didáctica. La inadecuada aplicación de los métodos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las clases son monótonas y poco dinámicas, por esto no motivan al estudiante a comprometerse con la materia. En las oportunidades, la parte externa, podemos ver que la universidad realiza de vez en cuando capacitación y actualización de los docentes con los nuevos métodos y estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. También podemos ver que se incrementa el nivel de exigencia en las notas de aprobación del sistema educativo. Esto para exigir más el nivel de los estudiantes. También se los incentiva a los docentes con mejores condiciones salariales y equipamientos necesarios para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas estas son las oportunidades que puede brindar la universidad para mejorar el proceso académico. Finalmente, las amenazas, las cosas malas que pueden suceder, es que no existe vocación por parte del estudiante por la carrera que ha elegido, por lo que no se motiva para estudiar, evidentemente, y mucho menos para aprender. No se utilizan los filtros adecuados en el proceso de selección docente. Existen muchas muñecas y camarillas a la hora de escoger a los docentes, no necesariamente por su capacidad los escogen. Y finalmente existen desfases en los cronogramas académicos por problemas políticos administrativos en las universidades estatales. Como vemos, esta es la matriz FODA que hemos analizado de acuerdo a la problemática que hemos visto. Seguidamente tenemos el plan estratégico de recolección de datos para el diagnóstico de la investigación en educación. Como problema principal hemos identificado la dificultad en la asimilación de contenidos en los alumnos del primer semestre de la carrera de Ingeniería Informática de la UGRM. Ese es el problema principal. El objetivo general para poder solucionar este problema es elaborar un programa de competencias que contenga estrategias de enseñanza dinámica e instrumentos de evaluación múltiples con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje. ¿Cuáles son las variables que hemos identificado para este objetivo? El nivel de formación del docente, o sea, hasta dónde llegó, diplomado, maestría,
doctorado. La metodología utilizada, los tipos de evaluación, la edad del estudiante, el nivel socioeconómico del estudiante, vamos a ver si eso influye o no, situación ocupacional del estudiante, si trabaja o no trabaja, hábitos de estudios practicados por el estudiante. Esto va a ser determinante para ver y poder solucionar el problema. Los instrumentos de recolección de datos, una vez identificadas estas variables, son la observación participante, la encuesta, la entrevista personal, y finalmente tenemos la entrevista grupal o grupo focal, y también tenemos el análisis documental de los diferentes libros y bibliografía que vamos a conseguir para poder solucionar este problema. Como problemas secundarios tenemos desmotivación del estudiante por la materia. El objetivo específico para esto es identificar adecuadamente el contexto y los participantes con problemas de asimilación en el aprendizaje. Las variables son la edad del estudiante, nivel socioeconómico del estudiante, situación ocupacional del estudiante y hábitos de estudios practicados por el estudiante. Los instrumentos de recolución son similares al del problema o el objetivo general: observación participante, encuesta, entrevista personal y el grupo focal. Otro problema secundario tenemos que el docente no domina su materia y no está actualizado. Un objetivo específico para solucionar ese problema es capacitar y actualizar a los docentes con los nuevos métodos y estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las variables utilizadas son nivel de formación del docente, la metodología utilizada por el docente y los tipos de evaluación. Como instrumentos de recolección tenemos la observación participante, la encuesta y la entrevista personal. Otro objetivo o problema secundario en este caso tenemos la falta de iniciativa del docente para dictar la materia, porque no aplica didácticas adecuadas en el proceso de enseñanza. Objetivo específico para ese problema: elaborar un programa que contenga clases creativas y dinámicas para captar el interés del estudiante por la materia. Las variables son nivel de formación del docente, metodología utilizada, tipos de evaluación. Instrumentos de recolección de datos, observación participante, encuesta, entrevista personal. Luego tenemos el docente no analiza los conocimientos previos de los estudiantes. Un objetivo específico sería realizar un instrumento de evaluación diagnóstica al estudiante para verificar la realidad cognitiva en la que se encuentra. Variables para este objetivo específico: evaluación diagnóstica del estudiante, evaluación actitudinal del docente, situación ocupacional del estudiante, hábitos de estudio practicados por el docente. Tenemos los instrumentos de recolección de datos, encuesta, entrevista personal y grupo focal. Luego tenemos el problema secundario: estudiantes con formación básica insuficiente para encarar los desafíos de la materia, ya que carecen de la práctica de buenos hábitos de estudio. Con objetivo específico tenemos realizar campañas con autoridades municipales, profesores, padres de familia para estimular a los estudiantes a tener hábitos de estudio. Variables: edad del estudiante, situación ocupacional del estudiante, hábitos de estudio y evaluación vocacional del docente. Instrumentos de recolección de datos, encuesta, entrevista grupal y análisis documental. Los últimos objetivos que tenemos son los problemas secundarios. Docente no se involucra con la realidad del estudiante particular de cada estudiante y es demasiado rígido en el trato con ellos. Objetivo específico: realizar conferencias, seminarios, debates, talleres para formar a los docentes en el buen y correcto trato que deben tener hacia sus estudiantes. Variables: nivel de formación, metodología, tipo de evaluación actitudinal del docente. Instrumentos de recolección de datos, observación participante, encuesta, entrevista personal, grupo focal. El último objetivo: estudiante tiene dificultades para integrarse a la clase, que se siente discriminado o baja autoestima por su condición de género, raza, socioeconómico, cultural. Objetivo específico: realizar seminarios, talleres de formación para los docentes y a los estudiantes para que aprendan hábitos de convivencia en clase y se integren más fácilmente al grupo. Variables: evaluación psicosocial del estudiante, edad del estudiante, nivel socioeconómico del estudiante, situación ocupacional del estudiante. Instrumentos de recolección de datos, encuesta, entrevista grupal y grupo focal.